Existe una razón por la cual su vida se siente inferior a su verdadero potencial. Un motivo por el cual las oportunidades pasan de largo, las conversaciones le empequeñecen y sus días parecen gobernados por fuerzas ajenas a su mando. No es porque le falte talento, tiempo o inteligencia. Es porque nunca se le ha enseñado a pensar como un rey. Un rey no se define por el oro, las coronas o los tronos. Un rey se define por el pensamiento, por esa clase de decreto interno que doblega al mundo para darle forma, por la autoridad que emana de un hombre que ha aprendido a gobernar su propia mente antes de atreverse a gobernar cualquier otra cosa. Si usted escucha con todo el peso de su atención, le mostraré cómo esa clase de pensamiento hace que todo lo que desea se mueva hacia usted. Pero primero, escuche esta incómoda verdad. Usted ha estado pensando como un súbdito. Ha transitado por sus días buscando permiso. Permiso para triunfar, para hablar, para erguirse, para perseguir lo que anhela. Ha esperado la aprobación de empleadores, amigos, circunstancias y de la fortuna. Y ningún hombre que aguarda permiso descubre jamás el verdadero poder. Permítame hacerle una pregunta aguda y personal. Cuando despierta por la mañana, ¿se levanta como alguien enviado a comandar el día o como alguien arrastrado por él? ¿Entra en una habitación con el porte de quien gobierna su entorno o con la postura tímida de quien meramente sobrevive en él? La respuesta a esa interrogante revela por qué sus resultados lucen como lucen. Un rey piensa de manera diferente a las masas, no pregunta qué sucederá hoy. Él decide qué habrá de suceder, no espera condiciones favorables, él las crea. No se encoge ante los obstáculos, él los utiliza. No aguarda por los recursos, él los atrae. Y logra esto a través de una fuerza invisible, la definición de su pensamiento. La mayoría de la gente no puede comprender cuán poderoso es esto. Creen que la vida está determinada por el azar, el destino o la suerte. Pero el rey comprende una ley más profunda. Cualquier pensamiento que usted sostenga consistentemente con propósito, respaldado por el deseo, respaldado por la fe, respaldado por la decisión, se magnetiza. Comienza a atraer recursos, personas, oportunidades y circunstancias hacia sí mismo. Usted ha visto esta ley sin reconocerla. Ha observado a hombres seguros atraer la abundancia sin saber por qué. Ha sido testigo de hombres de certeza reunir aliados donde quiera que van. Ha observado que cuando un hombre se comporta como el soberano de su mundo interior, el mundo exterior se ajusta para honrarle. Pero también ha visto lo opuesto. Un hombre que duda de sí mismo invita a la duda de los demás. Un hombre que vacila atrae la vacilación de la vida. Un hombre que piensa en pequeño repele la grandeza porque nada majestuoso entrará en una mente que no tiene lugar para contenerlo. Un reino no puede crecer dentro de una mente que se contrae. He aquí la pregunta que debería inquietarle justo ahora. ¿Cómo cambiaría su vida si pensara como un rey? No responda a la ligera. Imagínelo. Imagine pensar pensamientos que no tiemblan. Imagine pronunciar palabras que no traicionan miedo. Imagine caminar con una autoridad interior que hace que otros se pongan de pie cuando usted entra en una sala. Imagine atraer oportunidades porque su propia presencia comanda posibilidad. No piense que esto es arrogancia. La arrogancia es ruidosa, insegura, quebradiza. Un rey no es nada de esto. Un rey es sereno. Un rey es mesurado. Un rey es dirigido. Un rey sabe a dónde va antes de que sus pies comiencen a moverse. Un rey no es estruendoso porque no necesita serlo. Su mente carga el peso que otros intentan fabricar. Y escuche atentamente. Aquí es donde comienza el gran malentendido del mundo. Los hombres intentan imitar la postura sin cultivar el pensamiento. Imitan la confianza sin poseer la definición detrás de ella. Imitan el andar sin desarrollar el propósito que lo impulsa. Intentan actuar como reyes sin aprender a pensar como ellos. Pero el pensamiento es lo primero. El pensamiento es la causa. Todo lo demás es el efecto. Si usted comprendiera el poder total de un solo pensamiento definido, abandonaría cada idea débil que jamás se haya repetido a sí mismo. Dejaría de decir, espero. Dejaría de susurrar, si tan solo. Nunca más diluiría su deseo con la duda. Nunca más hablaría como un mendigo cuando nació para reinar sobre su propia mente. Permítame darle una advertencia silenciosa. Una vez que aprenda a pensar como un rey,
No encajará cómodamente en el mundo que construyó con la mente de un súbdito. Dejará de tolerar lo que le drena. Dejará de explicarse ante personas que se niegan a elevarse. Dejará de doblegarse ante expectativas que antes le controlaban. Comenzará a superar conversaciones, entornos y hábitos que nunca fueron dignos de su propósito. También atraerá lo que antes perseguía. La gente le tratará de manera diferente, no porque usted lo haya exigido, sino porque su comando interno cambia la atmósfera a su alrededor. Aparecerán oportunidades que antes le evitaban, no porque el mundo haya cambiado, sino porque usted lo hizo. La prosperidad se acercará, no porque finalmente le haya notado, sino porque su pensamiento se volvió lo suficientemente definido para atraerla. El mundo siempre ha obedecido a la mente que conoce su propia autoridad. Piense en los hombres que reformaron la historia. Ninguno de ellos esperó permiso para pensar con audacia. Ninguno preguntó a la multitud si su visión era aceptable. Ninguno tembló ante las dudas de mentes menores. Sostuvieron su propósito como un cetro, y el mundo, lentamente al principio, luego repentinamente, se inclinó ante ese propósito. Ahora escuche esto, y deje que le inquiete. Usted nació con la misma corte interior, el mismo trono mental, la misma capacidad de dominio sobre su pensamiento que ellos utilizaron. Simplemente no lo ha usado. Ha permitido que el miedo se siente donde debería reinar la fe. Ha permitido que la indecisión ocupe el trono destinado a la definición. Ha dejado que las circunstancias dicten lo que solo su mente debería gobernar. Un rey no puede ser gobernado por la duda. Un rey no puede ser gobernado por el miedo. Un rey no puede ser gobernado por las opiniones de la multitud, el ruido del mundo o la vacilación de los débiles. Un rey debe gobernarse a sí mismo, o no gobierna nada. Y por eso le pregunto de nuevo con mayor urgencia, ¿qué cambiaría en su vida si pensara como un rey? ¿Qué sucedería si abordara sus metas con autoridad? ¿Qué cambiaría si tratara su deseo como un decreto? ¿Qué se alinearía si disciplinara su mente como un gobernante disciplina su reino? No entre en otro día pensando como un súbdito. Comience en este momento a pensar como uno que comanda, uno que decide, uno que crea, uno que atrae, uno que gobierna su mundo interior tan completamente que el mundo exterior le sigue. Todo lo que usted desea ya se está moviendo. Está esperando a un amo, no a un suplicante. Está esperando a un rey. Y cuando usted piensa como un rey, atrae todo lo digno de uno. Ahora prepárese. Está a punto de aprender exactamente cómo piensa un gran rey. Todo hombre camina por la vida rodeado de un imperio invisible que apenas nota. Lo llama imaginación, pensamiento o personalidad. Sin embargo, es mucho más majestuoso. Es su reino interior, su semilla de poder, su tesorería, su fortaleza y su campo de creación. Este reino obedece a un solo amo, y ese amo es el pensador mismo. La mayoría de los hombres abdican de ese trono sin siquiera darse cuenta. Se levantan cada mañana, gobernados por el azar, movidos por estados de ánimo, comandados por las opiniones de otros. Hablan del infortunio como si fuera un tirano sin apelación, y del éxito como si fuera cuestión de suerte. Pero la suerte es solo la sombra visible del pensamiento ordenado. El hombre que piensa deliberadamente gobierna fuerzas invisibles que dan forma a los eventos visibles. El hombre que va a la deriva se convierte en el súbdito de esas mismas fuerzas. He visto a muchos de tales reyes exiliados. Visten prendas finas, pero sus ojos traicionan la derrota. Sus palacios están abarrotados de miedo y vacilación. En sus mentes, la corte real es ruidosa. La duda riñe con el deseo, la crítica se burla de la ambición, y la fe se sienta en silencio en un rincón esperando ser llamada. Y debido a que no se pronuncia ningún decreto firme, la confusión reina como soberana. Entienda esta verdad. El trono de la mente no puede permanecer vacío. Si el gobernante legítimo no se sienta en él, los impostores lo harán. Cuando la decisión duerme, el miedo gobierna. Cuando el propósito se debilita, la circunstancia toma el mando. Cada día que usted se demora en afirmar su autoridad, permite que la muchedumbre común de la preocupación, la memoria y el chisme ocupe su corte y malgaste su tesoro. Una vez vivió un joven oficinista que creía que su deber era obedecer. Esperaba órdenes, elogiaba la precaución y ganaba justo lo suficiente para seguir siendo ordinario. Pero una mañana, en medio de su rutina, una comprensión le golpeó con la fuerza de una revelación. Nadie vendría a coronarle sino él mismo.
Resolvió ese día pensar su propio pensamiento, decretar su propio futuro y gobernar su propio destino. Esa decisión convirtió a Andrew Carnegie de un tímido oficinista en un constructor de imperios. Su fortuna no comenzó con dinero, comenzó con un comando mental. Un solo pensamiento definido, sostenido con fe, es un cetro de alcance ilimitado. En el momento en que un hombre declara dentro de sí mismo, «Yo lo haré», la maquinaria del universo comienza su movimiento silencioso hacia el cumplimiento. Mensajeros invisibles parten de las cámaras del subconsciente para convocar oportunidades, ideas y aliados a la causa del rey. Los hombres ordinarios creen que las circunstancias deciden su destino. El gobernante sabe que las circunstancias son sus sirvientes. Las usa como el albañil usa la piedra, algunas ásperas, otras lisas, pero cada una moldeada al diseño de un plan definido. Cuando aparece la adversidad, no la maldice. Le ordena servir a un patrón superior. La fuerza de cada reino reside no en la comodidad, sino en la obediencia a la ley. Y la primera ley es esta: el pensamiento precede a toda manifestación. Visualice la mente de un súbdito y la mente de un rey. En la corte del súbdito, cada rumor es creído, cada miedo gana audiencia, y cada opinión pasajera influye en la política. En la corte del rey, el silencio gobierna hasta que la razón habla. La emoción entra solo con permiso, y la duda es desterrada como un traidor. La diferencia no está en la inteligencia, sino en el orden interior. Por lo tanto, establezca orden en su propio dominio. Comience reconociendo el pensamiento como su cetro real. Cada idea que usted entretiene es un edicto a poderes invisibles. Puede que no vea el ejército que comanda, pero su marcha es certera. El deseo es la trompeta que anuncia la intención. La fe es la legión que la lleva adelante. La decisión es el sello que la autentica. Juntos forman los tres pilares de la realeza dentro de la mente. El deseo es la chispa de la creación, el grito de la vida exigiendo expansión. La fe es la confianza de que el decreto de uno es lícito y será ejecutado. La decisión es el acto por el cual el decreto se vuelve vinculante. Sin decisión, el deseo es un mendigo. Sin fe, la decisión es una amenaza vacía. Una los tres, y tendrá dominio sobre la circunstancia misma. Considere de nuevo al joven Carnegie en el punto de inflexión de su destino. No poseía riqueza, sin embargo, se comandaba a sí mismo con certeza real. Cada día reafirmaba su decisión de ascender. Estudiaba a hombres que construían donde otros temían comenzar. Reemplazó el pensamiento «no puedo» con «aprenderé». Ese único cambio de lenguaje alteró el curso de su fortuna. Cuando la mente cambia de lenguaje, el mundo cambia de obediencia. Usted también emite decretos diariamente, a menudo sin conciencia. Cuando dice «estoy cansado», convoca a la fatiga. Cuando declara «nada funciona nunca para mí», ordena al fracaso presentarse. Pero cuando habla con definición, «esta tarea tendrá éxito, porque he decidido que así sea», despierta fuerzas ocultas que se unen a su estandarte. La vida responde a su convicción, no a su queja. Recuerde siempre que la fe es el ejército que hace cumplir el decreto del rey. Es leal, incansable e invencible. Sin embargo, requiere liderazgo. La duda es el general rebelde que planea la insurrección dentro de sus puertas. Permítale susurrar el tiempo suficiente y la fe flaqueará. Por lo tanto, emita este comando diario: me siento de nuevo en el trono de mi mente. Gobierno mis pensamientos como un rey gobierna su corte. No permito que ningún traidor llamado miedo susurre traición. Hable estas palabras hasta que se conviertan en tono y postura. Deje que le acompañen en el día como una guardia de honor. La repetición de un decreto real construye el hábito. El hábito construye el carácter construye el destino. Cada repetición graba la ley más profundamente en las tablas del subconsciente hasta que la obediencia se vuelve automática. Proteja su fortaleza mental como protegería las puertas de una ciudad bajo asedio. La riqueza interior es su poder de pensamiento. Cada miedo que entretiene es una puerta abierta al saqueo. Cada duda que alberga es un espía en su consejo. Esté vigilante. Que ningún rumor de derrota cruce sus murallas. Si la adversidad golpea a la puerta, recíbala como a un enviado que porta un tesoro oculto, pues dentro de cada dificultad yace un recurso esperando ser comandado.
Observe cómo el hombre de fe se mueve por la vida. No espera a sentirse seguro, decide estar seguro. No consulta el clima de la opinión pública, consulta la brújula del propósito. Cuando surgen obstáculos, no les entrega su autoridad. Reemite su decreto con mayor énfasis. Tal hombre parece favorecido por la fortuna. Sin embargo, la fortuna meramente responde a su tono de mando. He conocido a muchos que oraban por el éxito mientras hablaban de derrota. Sus palabras anulaban su fe tan seguramente como órdenes conflictivas confunden a un ejército. El rey no emite decretos contradictorios. Habla una vez con claridad y permite que el tiempo y la ley ejecuten la orden. El súbdito cambia su deseo con cada estado de ánimo y se pregunta por qué el mundo le ignora. Comprenda esta correspondencia sagrada. Cada pensamiento definido que usted sostiene es un mensajero viajando a través de lo invisible hacia su contraparte física. Si cambia el mensaje a mitad del viaje, regresa la confusión en lugar del cumplimiento. Por lo tanto, sea deliberado, piense despacio, decida firmemente y manténgase en su decisión hasta que dé fruto. La fe no requiere prisa, requiere consistencia. La semilla plantada hoy madurará en su estación designada si la protege de las malas hierbas de la duda. El agricultor que desentierra su semilla cada mañana para ver si crece, la destruye por impaciencia. El gobernante que cambia el decreto antes de que se lleve a cabo, debilita el respeto de sus súbditos. Así es con la mente. Reconozca la grandeza de esta simple verdad. Dentro de su propio pensamiento, habita el mismo poder que mueve las estrellas, construye imperios y sana naciones. La inteligencia infinita trabaja a través de la mente que se cree capaz de comandar. Pensar como un rey no es vanidad. Es obediencia al orden divino que hizo al hombre a imagen del Creador. Cuando olvida esto, la vida parece cruel. Cuando lo recuerda, incluso el infortunio se convierte en material para la grandeza, pues nada que entre en la conciencia de una mente autogobernada puede dañarla. Todas las cosas deben servir a su diseño. El rey usa la derrota para forjar fuerza, tal como el herrero usa el fuego para dar forma al hierro. Haga una pausa ahora y considere la condición actual de su propio reino. ¿Son sus pensamientos leales o han desertado al campo enemigo del miedo? ¿Comanda sus emociones o se amotinan por sus calles sin control? El inventario de su reino interior revelará la causa de cada circunstancia externa. Para cambiar el mundo, comience con la sala del trono. De ahora en adelante, que este sea su voto de restauración. Me llamo a mí mismo al dominio, soy el gobernante legítimo de mi mente. Decreto orden donde había confusión, fe donde había miedo, decisión donde había duda. Mis pensamientos me obedecen, y a través de ellos, la vida me obedece. Repítalo hasta que su voz y su corazón estén de acuerdo, pues hasta que un hombre reclame la regencia sobre su pensamiento, su vida permanecerá gobernada por el accidente. Una vez que regresa al trono, el destino se arrodilla ante él. Cada reino está gobernado por la ley, y la más grande de todas las leyes es que el comando da forma a la creación. La diferencia entre el gobernante y el sirviente no es la medida de su inteligencia, sino la manera de su discurso dentro de la mente. El sirviente piensa en preguntas, el gobernante, en decretos. El sirviente pide a la vida que decida. El gobernante decide por la vida, y la naturaleza, siempre imparcial, obedece a quien emite la orden más clara. Todo gran logro comienza con un comando emitido desde el interior. Ningún imperio fue jamás construido por la duda, ninguna obra maestra pintada por la vacilación. El mundo se mueve solo cuando una mente se mueve primero, y ese movimiento debe ser definido. La palabra de un hombre dicha con fe es el comando invisible que organiza la circunstancia en rango y orden. Cada día, usted pronuncia miles de órdenes, y la vida responde a cada una según su tono. Los comandos de coraje abren caminos, los comandos de miedo los cierran. Una vez, un joven se paró fuera del laboratorio de Thomas Edison, decidido a convertirse en su socio comercial. Tenía poca educación, ninguna recomendación y menos dinero. Sin embargo, poseía algo que los reyes reconocen, una decisión que no admitía discusión. Cuando le dijeron que no había vacantes, respondió con calma que no estaba buscando una. Había venido a servir a Edison y permanecería hasta que apareciera la oportunidad. Ese hombre era Edwin C. Barnes. Su decisión fue tan definitiva que incluso las circunstancias no se atrevieron a contradecirla.
Meses después, cuando la oportunidad llamó a su nombre. Se elevó de la oscuridad porque se negó a dejar que el azar dictara. La decisión fue su primer comando y la persistencia lo hizo cumplir. Desde ese día en adelante, su fortuna marchó bajo el estandarte de una sola orden mental. Me convertiré en el socio comercial de Edison. El comando fue interno, la obediencia, universal. Entienda, este comando no es arrogancia, es fe vocalizada. La arrogancia busca gobernar a otros, la fe busca gobernarse a sí misma. La arrogancia grita, la fe habla en voz baja pero espera obediencia. Cada mañana el gobernante sabio celebra consejo en la corte de su propia mente. Mientras otros buscan distracciones, él busca su decreto, decide qué traerá este día y establece el ritmo de su desarrollo. La mayoría de los hombres comienzan el día como súbditos. Esperan a ver qué harán el clima, el mercado u otros hombres antes de elegir su estado de ánimo. El rey comienza su día como soberano. Emite órdenes a su mente. Mantén la calma, sé industrioso, espera el bien, habla solo propósito. Él da forma al clima mental antes de que surjan los eventos. Porque se comanda a sí mismo, nada externo puede comandarle. El poder llamado autosugestión no es menos que el discurso real dirigido al propio subconsciente. Es la promulgación diaria de leyes desde el trono interior. Pronunciar palabras sin creencia es mero murmullo. Pero hablar con fe es escribir sobre las tablas del destino. El subconsciente nunca discute, ejecuta. Cualquier ley que inscriba en él la hará cumplir, ya sea para el triunfo o para la ruina. Permítame ilustrarlo. Vivió un ministro que soñó largamente con establecer una gran institución educativa. Carecía de fondos, pero no de visión. Un domingo, de pie ante su congregación, declaró que construiría esa universidad y que dentro de cierto tiempo un hombre se presentaría con $1 millón para hacerla posible. Su nombre era Dr. Frank González. Su declaración fue un comando real. En pocos días, un filántropo ofreció la suma exacta. Su palabra dicha con fe se convirtió en ley en acción. El comando es creativo porque asume obediencia. El universo se apresura a completar un pensamiento definido, de la misma manera que una melodía inconclusa urge resolución. Hablad, decían los antiguos maestros, y será hecho. El hombre perezoso espera para ver. El hombre decidido habla, y el ver le sigue. Debe aprender, por lo tanto, a tratar sus palabras como edictos. El discurso ocioso desperdicia energía, tal como los decretos ociosos desperdician el respeto de los súbditos. Cada queja que profiere es un comando al fracaso. Cada afirmación de propósito es un llamado al poder. Uno construye orden, el otro confusión. La lengua de un gobernante nunca debe contradecir la mente de un gobernante. El hombre que dice, lo intentaré, no emite ninguna orden en absoluto. El hombre que dice, lo haré, y lo dice en serio, mueve corrientes invisibles. Usted no puede comandar lo que duda. La duda divide la autoridad y la autoridad dividida engendra rebelión. Decida, declare y permanezca inquebrantable. La vida no tiene más opción que conformarse a la convicción sostenida. Dígase a sí mismo cada amanecer, mi palabra es ley en mi mundo, lo que decreto con fe, la vida debe cumplirlo. Dígalo no como una súplica, sino como reconocimiento del orden que ya existe entre el pensamiento y el resultado. Cada repetición fortalece la cadena de obediencia entre la decisión consciente y la ejecución subconsciente. Los reyes piensan en imágenes de finalización, no en condiciones de demora. El súbdito dice, tendré éxito cuando las circunstancias lo permitan. El rey dice, las circunstancias se alinearán, pues el éxito está decretado. Él ve la obra terminada mucho antes de que comience la labor. La visión es el plano del arquitecto real. La fe provee a los constructores. Mire de nuevo las carreras de aquellos que gobernaron la fortuna. Cada uno poseía una lengua entrenada para comandar. Cuando Edison concibió el fonógrafo, no solicitó al azar, anunció una intención. Cuando Ford concibió el motor para el hombre común, no esperó el permiso de los expertos. Declaró su inevitabilidad. Sus invenciones fueron ecos físicos de decretos mentales. Comandar es vivir por causa, no por efecto. Es ocupar el centro de la decisión en lugar de la circunferencia de la reacción. El hombre que espera ser movido siempre será movido por otros.
El hombre que se comanda a sí mismo mueve a todos los demás indirectamente. Una sola orden definida desde dentro vale más que 100 buenas opiniones desde fuera. Comience a practicar el arte del comando real. Hable con precisión. Elimine de su lenguaje las frases de debilidad. Espero, desearía, trataré. Reemplácelas con lo haré, elijo, decido. Deje que su discurso refleje la disciplina del edicto de un gobernante, claro, final y sereno. Luego actúe sobre ello como si el fracaso fuera imposible. Pues la decisión seguida de la acción convierte las palabras en ley. Cuando la mente comanda con convicción, magnetiza ayudantes, ideas y circunstancias ajustadas a su propósito. El decreto sale. El reino invisible responde. Las coincidencias se multiplican, las oportunidades se reúnen, y el mundo parece extrañamente dispuesto a su favor. No hay magia en esto, solo la maquinaria silenciosa de la ley mental, cumpliendo su deber con aquel que conoce su autoridad. La mayoría de los hombres hablan como mendigos, pidiendo a la vida lo que ya poseen el poder de crear. El rey habla como amo, sabiendo que su palabra inicia el movimiento de los eventos. No espera el asentimiento de la fortuna. Emite el comando y procede con fe. Su confianza entrena al mundo a respetarle. Incluso aquellos que se le oponen finalmente sirven a su diseño. Pues el comando alinea todas las energías, amistosas u hostiles, hacia el cumplimiento del propósito. Entienda entonces que el verdadero asiento del poder no reside en posesiones o posiciones, sino en la voz disciplinada dentro de usted. Cuando decide sin reservas y habla su decisión con fe, convoca al universo a prestar atención. El hombre vacilante vive por permiso, el hombre decisivo vive por decreto, y el decreto es el lenguaje de los reyes. Ningún trono puede mantenerse sin orden. Ningún gobernante puede reinar sin disciplina, y ninguna mente puede comandar la vida si no puede primero comandarse a sí misma. El reino dentro de usted depende de una ley sobre todas las demás, la ley del orden interior. Sin ella, el poder se fuga, la fe vacila, y el deseo se dispersa como soldado sin general. Un hombre puede tener grandes sueños, palabras audaces y una ambición ardiente. Sin embargo, si su pensamiento carece de disciplina, su reino cae en rebelión. La indecisión, la distracción y la autocompasión toman el trono. El que va a la deriva no es derrotado por el destino, es conquistado por la confusión interior. Pues las fuerzas de la vida siempre obedecen a la mente que está organizada e ignoran a la mente que está dividida. Un trono sin orden pronto cae en ruina, así como una mente sin disciplina colapsa bajo el peso de su propio ruido. Cada pensamiento no vigilado, cada emoción no controlada, cada hora ociosa es un ladrón en la tesorería del poder. No se puede construir grandeza sobre las arenas movedizas del pensamiento sin gobierno. El primer deber del gobernante, por lo tanto, es establecer guardias mentales, hábitos que protejan al reino de la deriva. Cada pensamiento repetido se convierte en un soldado leal a su fuente. La repetición no es aburrimiento, es entrenamiento. Cuanto más a menudo un soldado hace maniobras, más velozmente obedece cuando llega la batalla. Así es con su mente. Cada afirmación, cada pensamiento deliberado, cada acto consciente de enfoque, es una orden dada y obedecida internamente. La repetición graba la autoridad. Conocí una vez a un hombre que se propuso construir una tienda donde los bienes se venderían por 5 y 10 centavos, y el mundo se rió de él. Fue objeto de mofa, ridiculizado y advertido por expertos de que tal sueño era una locura. Sin embargo, persistió. Entrenó su pensamiento para obedecer a la fe en lugar del miedo. Ese hombre era F. W. Woolworth. Su persistencia convirtió la burla en maravilla, y su visión se convirtió en un imperio. La disciplina fue su corona. La ley del hábito es la constructora de imperios. Es neutral, imparcial y eterna. Le servirá o le esclavizará según su uso de ella. El vagabundo que repite duda y demora, construye cadenas. El disciplinado que repite fe y propósito, construye alas. Uno es llevado hacia abajo por el ritmo hipnótico, el otro hacia arriba por la misma ley usada rectamente. El hábito es el albañil silencioso del destino. La atención controlada es la vigilancia real que custodia esta ley. Decide qué pensamientos pueden entrar al palacio y cuáles deben ser desterrados.
La mayoría de los hombres permiten que cada idea errante cruce sus puertas. Hablan de agotamiento y confusión, sin darse cuenta de que ambos son el resultado de una hospitalidad mental incontrolada. El gobernante del pensamiento admite solo aquello que fortalece el reino. Un rey no puede permitirse el lujo de la distracción. Cada pensamiento ocioso grava la tesorería del poder. Aquellos que desperdician horas en chismes, quejas y envidias son como gobernantes que derrochan oro en gestos vacíos. La atención es la moneda más pura de la vida. Gástela solo en aquello que multiplica. Dar su enfoque a lo que le debilita es traición contra su propio trono. Cuando Henry Ford exigió que sus ingenieros construyeran un motor bocho en una sola fundición, le dijeron que era imposible. La respuesta de Ford fue simple: produzcanlo. Pasaron meses, luego años. Sin embargo, nunca cambió el comando. Su persistencia forzó a lo imposible a ceder. Su mente no se desvió de su orden. Su atención no vagó de la visión. Tal es la disciplina de la maestría, la negativa a pensar de otra manera una vez tomada la decisión. Recuerde este decreto. Gobierno mi atención como un rey gobierna el oro. La gasto solo en aquello que multiplica. Que estas palabras se conviertan en su guardia en la puerta del pensamiento. Entrene su atención para regresar velozmente al propósito cada vez que se desvíe. El hombre que puede sostener una idea firmemente hasta que se manifiesta, posee un poder mayor que los ejércitos. La persistencia es la armadura de un gobernante. Convierte la derrota en entrenamiento, la demora en desarrollo y el fracaso en cimiento. El hombre tímido se retira tras el primer golpe. El hombre disciplinado se estabiliza y golpea de nuevo con mayor entendimiento. Cada repetición de esfuerzo talla otra línea de autoridad sobre su mente hasta que la victoria se convierte en el único resultado natural. Hay una ley silenciosa operando en todo esto, la ley del trono. Lo que sea que usted piense y haga repetidamente se vuelve permanente. El universo, imparcial y preciso, graba sus actos repetidos en la sustancia de su carácter. Piense a menudo en la pobreza, y la pobreza se vuelve habitual. Piense a menudo en la riqueza, el servicio y el dominio propio, y estos se solidifican en ley. El hábito es la escritura cósmica, registra cada repetición. Por lo tanto, haga que sus repeticiones sean reales. Cada mañana, recuerde su objetivo principal definido. Cada noche, revise el día y no perdone ninguna negligencia. Exija obediencia de sus pensamientos como lo haría de los soldados. Recompense la fe. Castigue el miedo con el exilio. No permita ningún consejo murmurante de limitación. La sala del trono de la mente debe resonar solo con los comandos de propósito, gratitud y confianza. Algunos se quejan de que la disciplina es tediosa. Sin embargo, considere la fatiga del fracaso, el agotamiento del arrepentimiento, la larga tristeza de ir a la deriva. Comparada con estos, la disciplina es alivio. Simplifica la vida eliminando alternativas. El rey no debate sus propias órdenes. Una vez dadas, se llevan a cabo. Esa misma firmeza aplicada a usted mismo le ahorrará 1000 horas desperdiciadas. La mente disciplinada camina serenamente a través de la tormenta. Sus emociones obedecen a su voluntad obedece a su propósito obedece a su visión. Esta es la jerarquía de orden que hace a los hombres poderosos. Sin ella, usted es un reino dividido contra sí mismo. Con ella, es un imperio expandiéndose diariamente. Si la confusión o el cansancio le tentaran, recuerde a Woolworth, a Ford y a cada hombre que se elevó mediante la repetición constante de una sola idea. No fueron favorecidos, fueron fieles. La fidelidad a un propósito construye un ímpetu invisible hasta que incluso la resistencia debe asistir. La ley de la fuerza del hábito cósmico se inclina a favor de quien persiste. Deje que esta afirmación cierre su día. El orden gobierna mi mente. El hábito obedece mi comando. Mis pensamientos marchan en filas de propósito. Mis emociones sirven, no gobiernan. Soy firme, sereno y certero. Construyo a través de la repetición, y la repetición me construye a mí. Sosténgalo hasta que su tono cargue la autoridad tranquila de la convicción, pues cuando la mente se convierte en un ejército bien disciplinado bajo un liderazgo definido, todos los demás reinos siguen su comando. Cada reino debe mantener comunión con un poder superior. Ningún gobernante gobierna solo.
Incluso los reyes terrenales se inclinaban antaño ante el cielo para sellar su autoridad. Así es, con la mente. La fe es la embajada invisible a través de la cual la voluntad humana se corresponde con la inteligencia infinita. Sin esa comunicación sagrada, todos los comandos caen en oídos sordos. Con ella, cada decreto lleva el sello de la ejecución divina. La fe no es solo creencia, es la lealtad del corazón a la visión propia. El hombre tímido cree cuando ve, el gobernante cree y entonces ve. El súbdito pide pruebas antes de moverse, el rey se mueve y la prueba le sigue en procesión. La fe es el mensajero real entre el pensamiento y la realidad. Lleva su comando más allá de la frontera visible y regresa con la obediencia de la circunstancia. No hay misterio en esta ley. Es tan antigua como la creación misma. Cada evento que usted llama azar no es más que fe o duda vestida de circunstancia. Cada momento que su mente sostiene una imagen con convicción, escribe órdenes sobre la tela de la vida, y el universo, imparcial y justo, cumple esas órdenes sin queja. Observe cómo esta ley dio forma a los triunfos de aquellos que se atrevieron a creer. Hubo una vez un inventor tranquilo que soñaba con dominar el sonido y la luz, que fracasó una y otra vez hasta que el fracaso perdió su aguijón. Miles de experimentos no arrojaron éxito. Sin embargo, nunca rindió su fe. Su nombre era Thomas Edison. La fe sostuvo su mente en correspondencia con la inteligencia infinita hasta que el secreto de la lámpara incandescente fue revelado. Lo que los hombres llamaron descubrimiento no fue más que la respuesta a una creencia inquebrantable. La fe magnetiza, la duda repele. La fe atrae hacia el pensador todo lo armonioso con su propósito. La duda rompe la línea de comunicación y envía confusión en lugar de cumplimiento. La fe es la gravedad invisible del alma. Tira hacia sí misma la sustancia del pensamiento. El mundo puede burlarse, pero la ley nunca se burla. Cede ante la lealtad. Considere la fe como el lenguaje de la corte real entre su mente y el infinito. La oración, cuando se pronuncia con fe, no es una súplica, es una proclamación de herencia legítima. El rey no ruega por pan, llama a la tesorería. Usted es heredero de una abundancia divina que espera solo el comando dicho con certeza. Cuando ora con duda, insulta la ley. Cuando habla con seguridad, la honra. Recuerdo una historia de uno nacido sin audición, cuyo padre se negó a aceptar el veredicto de la naturaleza. Cada día repetía el decreto: mi hijo oirá. Ese hijo, Blair Hill, entrenó su propia mente para creer que oír era posible. Lo imaginó, lo afirmó y vivió como si ya fuera cierto. A través de extrañas circunstancias, un dispositivo, una idea, una adaptación, su audición fue despertada. La fe escribió la ley y la vida obedeció. La inteligencia infinita, he dicho, es leal a la fe definida, pero sorda a la vacilación. Cuando un hombre vacila entre la creencia y el miedo, el universo recibe señales mixtas y responde con resultados mixtos. La fe debe ser definida, debe conocer su objeto, su tiempo, su propósito. Debe estar respaldada por la emoción, pues la emoción es la música que mueve lo invisible. Un comando seco no conlleva poder. Una fe ardiente comanda todas las cosas. Diga dentro de sí mismo: creo con tal intensidad que la vida debe responder. Mi fe escribe leyes que el universo debe obedecer. Deje que esa creencia llene su postura, su voz, su manera. Otros lo sentirán incluso cuando usted esté en silencio, pues la fe irradia una atmósfera que no puede ser fingida. El hombre confiado bendice su entorno. Se convierte en una fuente de fuerza serena donde quiera que se pare. Mire cómo los hombres de fe atraen compañeros y oportunidades. Cuando uno lleva certeza en su porte, otros se reúnen a su alrededor inconscientemente, buscando liderazgo, buscando calidez. La confianza enseña al mundo cómo responder. Los indecisos repelen tanto la ayuda como el respeto, pues nadie puede seguir a un hombre que no conoce su propia dirección. La fe del rey bendice a su pueblo. Estabiliza cada corazón a la vista de su calma. La fe traduce el pensamiento en sustancia, el sueño en plan y el plan en hecho. Cuando usted cree en la posibilidad de su idea hasta que la duda muere por negligencia, su fe convierte material invisible en forma visible. El constructor ve primero la catedral dentro de su mente. La fe atrae la piedra, al trabajador, los medios.
Sin fe, incluso la habilidad permanece estéril. Con ella, la ignorancia se convierte en genio inspirado. Considere también que la fe es el fundamento del coraje. La mente tímida ve los obstáculos como advertencias. La mente fiel los ve como asignaciones. Para el incrédulo, una puerta cerrada termina el viaje. Para el hombre de fe, marca el siguiente punto de entrada. Cada prueba se convierte en testimonio una vez que la fe la resiste. No olvidemos la cualidad real de la serenidad. La fe hace a un hombre calmado en medio del caos, pues ya ha emitido su decreto. No discute con la demora. Sabe que la ley trabaja con precisión, no con prisa. El agricultor que planta semilla no desentierra el campo cada día para comprobar el crecimiento. Riega, espera y confía. Así también debe usted atender su visión con paciencia. Recuerde también que el miedo es la sombra de la ausencia de fe. Cuando el miedo se acerque, no luche contra él, reemplácelo. Hable fe donde el miedo habla fracaso. Afirme su dominio con convicción. No hay obstáculo más grande que mi decreto. No hay demora que la fe no pueda sobrevivir. La repetición de la verdad mata de hambre a la falsedad. El mundo nunca ha retenido riqueza, amor o éxito de los fieles. Simplemente refleja su creencia. Aquellos que ven escasez la encuentran. Aquellos que ven abundancia la atraen. Aquellos que caminan con seguridad atraen aliados de rincones invisibles. La fe es el arquitecto invisible de toda fortuna jamás construida. Incluso los enemigos sirven al hombre de fe, aunque no lo sepan. Su resistencia afila su poder. Su crítica fortalece su resolución. La vida misma conspira con la fe, probándola solo para demostrar su resistencia. Al corazón leal no se le puede robar su recompensa. Creer cuando nada aparece todavía es pensar como un rey. El agricultor del pensamiento que siembra fe cosechará un día sustancia. El que duda vive de evidencia en evidencia. El creyente vive de visión en victoria. Esa es la diferencia entre el súbdito y el gobernante, entre ir a la deriva y dirigir, entre la pobreza y la prosperidad. Que esta ley quede grabada en su corazón. La fe es el sello real sobre cada decreto del pensamiento. Sin ella, todos los comandos permanecen sin firmar, todos los planes sin ejecución. Con ella, el deseo más simple se convierte en una carta de poder. La fe es el puente entre lo invisible y lo visible, entre el hombre y su destino, entre el rey y su reino. Repita para sí mismo con solemne convicción: mi fe es mi corona, brilla con certeza. A través de ella, me correspondo con el infinito. Mis decretos son respondidos porque son pronunciados en lealtad a la ley. No ruego, creo, no dudo, decido. Por lo tanto, todo lo que decreto en fe se convierte en hecho. Sostenga este pensamiento el tiempo suficiente y se encontrará rodeado de oportunidades que antes le ignoraban, de aliados que antes dudaban de usted, de una paz que no puede ser perturbada. Pues la fe, como la verdadera realeza, nunca necesita probarse a sí misma, simplemente reina. Ningún gobernante gobernó jamás solo. La sabiduría de los reyes reside no meramente en sus decretos, sino en su elección de consejeros. El trono puede estar hecho de oro, pero sin mentes leales a su alrededor, el reino se debilita. La misma ley gobierna su éxito mental y mundano. La calidad de sus asociaciones determina la fuerza de su dominio. Usted se eleva o cae con las mentes que le rodean. Todo hombre camina con un consejo silencioso. Algunos lo llaman influencia, algunos lo llaman compañía, algunos lo llaman entorno. Yo lo llamo el tribunal de la asociación. Cada amigo, cada voz, cada libro y cada conversación tiene un asiento en esta corte. Algunos aconsejan sabiduría, otros susurran ruina. Un gobernante sabio atiende cuidadosamente a sus asesores. Uno descuidado deja que los necios hablen en el palacio de su pensamiento hasta que la fe es burlada y el coraje destronado. El principio de la mente maestra es el consejo del rey en forma espiritual. Es la alianza de dos o más mentes unidas en armonía hacia un propósito definido. La armonía multiplica el poder, la discordia lo divide. Cuando hombres de una visión piensan juntos, su fe combinada convoca resultados más allá del alcance de cualquier mente individual. Una chispa enciende una vela, muchas chispas iluminan una ciudad. Mire el ejemplo de Andrew Carnegie una vez más. No construyó su imperio solo a través de la labor.
Se rodeó de hombres de habilidad superior, leales a su propósito. Gobernó no por saberlo todo, sino por conocer a todos los que sabían algo vital. Cada mente en su círculo se convirtió en una extensión de la suya propia. Esa armonía de inteligencia fue su ejército invisible. La mente maestra fue su sala del trono secreta. Su entorno es su imperio invisible. Le habla incluso cuando no se dice palabra. Si sus compañeros hablan de fracaso, miedo o limitación, su lenguaje se convierte en el eco en sus salones de pensamiento. Pronto su tono interior iguala al de ellos. Pero si se rodea de hombres y mujeres que hablan de progreso, coraje y fe, su convicción fortalece la suya propia. No puede permanecer pequeño entre aquellos que piensan en grande. Un compañero equivocado es una rebelión oculta contra su propósito. Una voz desleal en su consejo puede deshacer meses de decisión. Una broma casual que ridiculiza su sueño puede plantar la duda más profundamente que la crítica abierta. Por lo tanto, elija sus amigos, sus lecturas, sus hábitos de asociación tan cuidadosamente como un gobernante elige generales. Cada influencia es aliado o enemigo. No hay neutralidad en la corte del pensamiento. El que va a la deriva busca comodidad en el acuerdo. Se rodea de aquellos que no desafiarán su debilidad. El rey busca crecimiento en el consejo. Da la bienvenida a la corrección sabia que fortalece el gobierno. El adulador es un peligro. El compañero honesto es un regalo inestimable. Recuerde, la verdad dicha por lealtad es una espada que defiende. La crítica dicha por envidia es una daga dirigida a la espalda. Deje que su compañía diaria refine su espíritu. Elija escuchar voces que le eleven hacia arriba. Pase tiempo con los grandes a través de sus palabras escritas. Si los vivos no comparten aún su visión, lea las vidas de Lincoln, Emerson y Edison. Ellos le hablarán tan claramente como hombres vivos. La compañía silenciosa del pensamiento noble sobrevive a la charla ruidosa de la mediocridad. Hay también un consejo superior, la asamblea invisible de mentes inspiradas cuyo pensamiento todavía mueve al mundo. Puede comulgar con ellos por medio de la imaginación. Llame ante usted en momentos tranquilos la imagen de un hombre cuyo coraje admira y pregunte silenciosamente: ¿cómo actuaría usted en mi lugar? Su subconsciente, alcanzando a través de la inteligencia infinita, devolverá la respuesta. Así reuní yo a mis consejeros invisibles durante años de estudio y labor. Esto no es fantasía, es ley. La mente que usted contempla, la contacta. La alianza correcta multiplica el poder. Una conversación inspirada puede alterar el diseño entero de su destino. Una fe compartida puede construir lo que ninguna podría construir sola. Cuando dos mentes de armonía se enfocan en un objetivo, atraen hacia sí mismas una tercera inteligencia invisible, la fuerza creativa que une sus pensamientos. Esa fuerza es la verdadera mente maestra, y obedece a la armonía tan seguramente como el rayo obedece a la nube de tormenta. Observe cómo Charles Schwab se elevó de las filas de la labor para comandar la organización de acero más poderosa de su época. No era un hombre de mera técnica, sino de entusiasmo contagioso. Inspiraba cooperación. Multiplicaba la confianza. Alrededor de tales hombres otros crecen capaces. Son reyes de la moral. Su fe irradia a través de cada subordinado hasta que el trabajo mismo se convierte en devoción. El joven que trabaja más allá de su paga pronto se encuentra invitado a la sociedad, no porque la fortuna le favorezca, sino porque practica la ley real del servicio. Añade a su entorno más valor del que recibe, y la vida se apresura a equilibrar la cuenta. Tales hombres construyen su mente maestra a través del espíritu tanto como del intelecto. Convierten el servicio en magnetismo y el magnetismo en oportunidad. Deje que esta afirmación se convierta en su guardia sobre la compañía. Me siento entre mentes que me fortalecen. Escucho solo el consejo que construye mi dominio. Doy la bienvenida a la verdad. Rechazo el chisme y me alineo con la armonía. Háblelo antes de cada reunión, antes de cada conversación, hasta que su misma presencia silencie la discordia de la charla menor. Cuando su espíritu irradia liderazgo, incluso la charla ociosa se transforma en cooperación. La envidia nunca debe encontrar alojamiento en su corazón. Envidiar es confesar inferioridad. En su lugar, convierta la admiración en estudio.
El éxito de otros es evidencia de la ley, no injusticia. El gobernante sabio envía observadores a los reinos de hombres prósperos, no ejércitos para destruirlos. Examine cómo piensan, qué hábitos practican, cómo persisten bajo la dificultad. Cada hombre exitoso es un libro abierto de métodos esperando ser leído por la humildad. He visto hombres aislarse en orgullo, llamándolo independencia, cuando en verdad era miedo. El rey no está solo porque gobierna, está rodeado de aliados fieles. Busque tal alianza. El hombre que construye solo, construye pequeño. El hombre que construye con mentes de armonía, construye monumentos. Incluso el Creador trabajó a través de muchas manos al dar forma al mundo. Cada reino se eleva o cae por sus alianzas. Rodéese de aquellos que hablan su lenguaje de fe. Retírese cortésmente de aquellos cuyas palabras envenenan su voluntad. No los desprecie, simplemente niégueles la entrada a su corte interior. Pues la lealtad al propósito a veces exige el exilio de la compañía, y cuando haya elegido bien, trate a sus aliados con honor, pues la gratitud es el cemento de la mente maestra. Deje que este decreto cierre esta lección. Mi entorno obedece mi propósito. Atraigo a mi corte solo a aquellos que sirven a su crecimiento. Mi consejo es armonía. Mis compañeros son fe y sabiduría. Juntos agrandamos el reino del logro. Aférrese a esta ley como lo haría al aliento mismo, pues ningún trono perdura sin la asociación correcta, y ningún hombre alcanza la grandeza hasta que sus compañeros comparten su visión. La compañía que mantiene se convierte en el eco de su propia alma. Elíjala como un rey, elige herederos. Cada reino requiere gobernanza diaria. No importa cuán vasto sea el imperio o cuán sabio el gobernante, la negligencia invita a la decadencia. El poder desatendido se convierte en desorden. Las riquezas no usadas se convierten en óxido. Así también la mente pierde su autoridad cuando cesa de decretar cada día. El gobernante del pensamiento no debe descansar sobre las victorias de ayer. Debe restablecer su dominio con cada amanecer. Cada mañana es una coronación. Cuando sus ojos se abren, se le presenta nuevamente el cetro de la elección, el derecho a comandar su mente, a decidir su tono, a dirigir el día. La mayoría de los hombres, no entrenados en la realeza del pensamiento, se levantan como sirvientes. Toman órdenes de estados de ánimo, memorias y condiciones. Pero el rey saluda el alba con decisión. No pregunta qué tiene el día, anuncia lo que cederá. Por lo tanto, haga sagrada cada mañana. Antes de que el mundo se entrometa, entre en la cámara de audiencia de su mente. Hable su primer comando con autoridad. Hoy gobierno. Mis pensamientos son serenos, mi voluntad es definida, mi labor es alegre, mis resultados son certeros. Dígalo lentamente con convicción, hasta que su corazón crea y su cuerpo se alinee. Pues cada amanecer conlleva dos invitaciones, una para ir a la deriva y otra para dirigir. Elija la dirección. La repetición es el ritual del poder. La mente cree lo que sea que escuche continuamente. El súbdito repite la queja hasta que la miseria se convierte en costumbre. El rey repite el comando hasta que la grandeza se convierte en hábito. Escriba su objetivo principal definido y léalo en voz alta mañana y noche. Esto no es ceremonia, es legislación. Cada repetición graba la ley más profundamente en la corte del subconsciente, y la mente servidora la hace cumplir sin rechistar. El hábito es la espina dorsal del dominio. Lo que usted realiza sin lucha revela quién gobierna verdaderamente dentro de usted. Un hombre puede soñar con riquezas y, sin embargo, vivir por el hábito de la pobreza. Puede hablar de fe y, sin embargo, actuar en duda cada amanecer. El propósito del decreto diario es hacer el poder automático, endurecer el pensamiento correcto en reflejo. Cuando el hábito noble gobierna, el esfuerzo se convierte en facilidad y la obediencia al propósito se convierte en instinto. Hubo una vez un trabajador que se imaginó a sí mismo dueño del negocio al que servía. Cada mañana, antes de comenzar sus tareas, ensayaba en pensamiento las acciones de un amo. Estudiaba la mejora, ofrecía servicio más allá de su paga y trataba la empresa como propia. Meses después, su empleador, observando su iniciativa, le hizo socio. Su promoción no fue favor, sino cumplimiento de su ensayo mental. Lo que repetía dentro, lo atrajo fuera. Este es el verdadero significado de la autosugestión, el arte de entrenar el hábito mediante el pensamiento deliberado.
El subconsciente es un soldado leal, no razona, repite. Aliméntelo con órdenes de coraje, y el coraje responde antes de que el miedo pueda actuar. Aliméntelo con órdenes de indolencia, y cerrará sus puertas a la oportunidad. Por lo tanto, aliméntelo sabiamente. Usted es tanto rey como mayordomo sobre este ejército invisible. La planificación organizada es la arquitectura del dominio. Todo gran imperio fue primero un plan sobre pergamino. El gobernante que se levanta sin un plan pronto se convierte en esclavo de los accidentes. Ordene sus días, programe sus deberes, revise su progreso. El hábito de la planificación deliberada entrena a su mente a pensar en secuencia en lugar de impulso. Y cada plan completado construye fe en su propia autoridad. Gobernar el tiempo es gobernar el destino. Las horas son las monedas de oro del logro. Gástelas con cuidado real. El súbdito las malgasta en quejas. El rey las invierte en propósito. No permita que ningún minuto ocioso more dentro de su palacio. Incluso el descanso debería servir al diseño. Refrigerio que renueva el vigor, no indulgencia que engendra apatía. La indiferencia ante los deberes pequeños debilita la autoridad de la mente. Atiéndalos con la dignidad de un gobernante que sabe que la grandeza se construye desde la exactitud. Dígase a sí mismo cada mañana: cada amanecer renueva mi dominio, comando el día y el día obedece. Cuando se pronuncia fielmente, este decreto transforma las 24 horas ordinarias en un taller de milagros. La gente le llamará afortunado, sin ver la ceremonia interior que dirige cada resultado externo. Pero usted sabrá que la fortuna es solo disciplina en atuendo real. La persistencia es el fundamento del comando diario. El reino no se construye por una proclamación, sino por 10.000 actos de obediencia a una sola visión. Cada repetición de esfuerzo refuerza el patrón de poder. La derrota, la demora o el desánimo no son más que clima temporal a través del mismo campo de la ley. Siga emitiendo órdenes incluso cuando no aparezca ningún resultado. El soldado que se detiene en mitad de la batalla invita al regreso del enemigo. El hombre que persiste obliga a la rendición. Considere las palabras del Dr. Frank Crane. El hábito construye al hombre. Cada acto es una piedra. Cada repetición la argamasa. Los muros de su carácter se elevan invisiblemente con cada comando fiel. Cuando habla su objetivo mañana y noche, cuando alinea el hecho con el decreto, añade otra hilera a la fortaleza del destino. Llegará el día en que actúe rectamente sin pensarlo. Cuando el éxito ocurra tan naturalmente como el aliento, entonces entenderá que el hábito es el más grande de los aliados. La mente subconsciente, obediente pero literal, toma cada decreto como verdad. Dígale: estoy fatigado, y libera fatiga. Dígale: soy fuerte, y la fuerza se reúne desde reservas ocultas. Dígale: yo próspero, y pone en movimiento causas invisibles. Es el ejecutivo fiel de su voluntad real. Por lo tanto, nunca bromee con la limitación. Cada palabra que habla es un soldado despachado. Envíe solo a aquellos que luchen por usted. Mantenga ante usted el ejemplo de Henry Ford. Planeaba sus empresas como un general planea campañas. Cada parte de su día tenía propósito. Su imaginación era el consejo, su decisión la orden, su persistencia la ejecución. Incluso lo imposible se dio ante él, porque hizo hábito de la definición. Donde otros reaccionaban a los eventos, él los creaba mediante una rutina tan fuerte que el fracaso no podía entrometerse. Al planificar su día, recuerde que la ceremonia mantiene la autoridad. Levántese a una hora fija. Comience con quietud, no con prisa. Lea su objetivo. Diga sus afirmaciones. Revise sus planes. Luego actúe como si todo ya estuviera logrado. A lo largo del día, sostenga breves consejos consigo mismo, momentos silenciosos para realinear la atención. Por la noche, registre las victorias y las negligencias. La gratitud fortalece, la crítica corrige. Así, cada día completa su circuito de mando. Sea paciente con el progreso. Un rey construye ciudades piedra a piedra. Un imperio de pensamiento se levanta de igual manera. La impaciencia es el traidor, que abre puertas al desánimo. Cuando los resultados se demoren, decrete de nuevo con calma. La repetición nunca se desperdicia sobre la ley. El universo respeta la voz constante, no la ruidosa.
Muchos se quejan de que la disciplina roba a la vida su alegría, pero la alegría crece del orden como la melodía crece del ritmo. El caos nunca cantó una canción. El hombre de propósito se mueve fácilmente a través de sus tareas porque el hábito le lleva. La libertad no es la ausencia de ley, es la maestría de ella. El músico es libre para crear porque ha dominado las escalas. El pensador es libre para comandar porque ha dominado su mente. Guárdese de las pequeñas negligencias. Una bisagra suelta arruina una puerta. Una promesa olvidada arruina un nombre. Cada palabra rota debilita la confianza. Y la confianza es la piedra angular del poder. Mantenga sus propios decretos como sagrados. Si se ordena a sí mismo levantarse al alba, levántese aunque el cuerpo ruegue por más sueño. Una victoria sobre la comodidad vale una docena de ambiciones nunca actuadas. El mundo corona a los hombres que mantienen la fe consigo mismos. Su plan diario debe incluir tiempo para el silencio. La quietud renueva la autoridad. En la quietud, la mente regresa a su trono natural. Cuando el ruido de la vida crece fuerte, retírese por momentos para reemitir el decreto de calma. Incluso los ejércitos descansan entre batallas. Incluso el mar debe pausar entre mareas. El gobernante sabio no permite que la fatiga le destrone. El descanso no es rendición, es estrategia. Entienda esto. La planificación organizada convierte el pensamiento en sistema. El sistema convierte la voluntad en resultado. Sin ella, el poder se fuga a través de la confusión. Cada plan, incluso imperfecto, es un canal para la ley del hábito. Una vez establecido, se refina a sí mismo. Comience pequeño si debe. Planee una hora y gobiérnela. Pronto comandará el día, la semana, el año. Quien gobierna el tiempo, gobierna la vida. La repetición del comando diario reúne ímpetu invisible al ojo. Al principio el esfuerzo parece forzado. Luego se vuelve natural. Finalmente, se vuelve sin esfuerzo. Esta es la coronación del hábito. El momento en que la acción correcta ya no requiere decisión. El hombre que ha alcanzado esta etapa camina en poder tranquilo. Otros le llaman disciplinado. Él siente solo facilidad, pues la ley trabaja a través de él. Hay una alegría secreta en la maestría. Mirar su vida y ver orden donde una vez hubo confusión. Confianza donde una vez hubo miedo, propósito donde una vez hubo deriva. Esta es la verdadera riqueza. No puede ser robada ni disminuida. Irradia desde dentro y atrae toda prosperidad exterior. Las riquezas, el reconocimiento y la influencia vienen como súbditos leales al rey que se gobierna a sí mismo diariamente. Termine cada noche con gratitud. Revise su progreso no para condenar, sino para fortalecer. Agradezca a la vida por la obediencia a la ley. Agradezca a la fe por la resistencia. Agradezca al hábito por la lealtad. La gratitud sella el decreto del día. Mañana se inclinará más fácilmente ante una mente agradecida. Repita antes de dormir esta afirmación real. El orden gobierna mis horas. El hábito sirve a mi voluntad. Cada amanecer renueva mi corona. Construyo firmemente. Actúo fielmente. Descanso pacíficamente. Mi dominio crece con cada repetición de lo correcto. Dígalo hasta que el sueño responda y el subconsciente continúe el trabajo mientras usted descansa. Pues el reino de la mente nunca duerme. Meramente cambia la guardia de consciente a inconsciente. La vigilia nocturna hace cumplir el decreto del día. Recuerde siempre, quien quiera que domine sus horas, domina su destino. El orden diario es la prueba visible de la soberanía interior. La vida misma se doblega al ritmo de su comando repetido. Por lo tanto, párese cada amanecer sobre los escalones de su propio palacio. Levante el cetro del pensamiento y proclame de nuevo: hoy reino. El poder en su forma más elevada es silencioso. Los reyes más grandes no probaron su fuerza por el ruido o el despliegue, sino por el dominio sereno. Entrestán de si fin de encuentro, el biensientes, el perado, no. Cuando un hombre se ha dominado a sí mismo, ya no necesita convencer al mundo de su grandeza. El mundo la siente en su presencia. Esta es la radiancia de la verdadera realeza, una autoridad que se mueve silenciosamente a través de la conducta, la integridad y el propósito. Es la corona que ningún orfebre puede forjar,
aquella que la vida misma otorga a quienes gobiernan en armonía con la ley moral. Usted ha aprendido que el pensamiento gobierna la condición, que la fe comanda la ley, que la disciplina sostiene el poder y que la asociación lo multiplica. Sin embargo, todos estos están incompletos hasta que el carácter les da nobleza. Pues, ¿qué es el dominio sin virtud, sino tiranía del ser? ¿Qué es el éxito sin conciencia, sino conquista sin paz? La marca final de la realeza es la fuerza moral, el poder para usar el poder sabiamente. El verdadero dominio comienza dentro pero irradia hacia afuera en servicio. El hombre que se comanda a sí mismo se convierte en un benefactor para todos los que habitan dentro de su influencia. Su fuerza eleva a otros en lugar de subyugarlos. No busca súbditos, inspira iguales, no exige obediencia. Su ejemplo la invita. Esto es maestría refinada en liderazgo, ambición purificada en servicio. Un verdadero rey gobierna por la luz del principio. No es influenciado por el aplauso ni amenazado por la crítica. El elogio no puede inflarlo, y la oposición no puede herirlo. Su brújula es interna, fijada a la verdad, y debido a que vive por la ley moral, cada fuerza invisible le asiste. Está en armonía con el orden del universo. Por lo tanto, incluso el azar conspira para hacerle avanzar. Considere a Abraham Lincoln. Sostuvo más poder que cualquier hombre de su generación. Sin embargo, gobernó no con vanidad, sino con misericordia. Soportó críticas que habrían aplastado espíritus menores, y sin embargo permaneció gentil. Su paciencia, su humor, su perdón, no eran debilidades, sino pruebas de maestría. Gobernó su temperamento, su orgullo, su miedo, y por ello gobernó una nación. Su grandeza era fuerza invisible, hecha visible a través de la conducta. Usted también debe llegar a este entendimiento. El dominio no es tiranía, no es la afirmación ruidosa de la voluntad, sino la demostración tranquila de ella. El tirano comanda a otros porque no puede comandarse a sí mismo. El verdadero gobernante se comanda a sí mismo tan completamente que otros se ven obligados por su ejemplo. Su poder es persuasivo, porque es puro. El carácter de un hombre es el oro de su corona. Sin integridad, ningún trono perdura. La deshonestidad, la vanidad y el egoísmo corroen la autoridad más rápido que el tiempo o la guerra. Una sola falsedad, un solo acto de injusticia, sacude los pilares de confianza sobre los cuales descansa todo poder. Por lo tanto, que cada palabra suya sea exacta, cada promesa cumplida, cada acto digno de su propia estima. La palabra del rey debe ser tan certera como el amanecer. Reformule el hábito de ir la milla extra como extender el reino del bien. Cada acto hecho con más excelencia de lo que el deber requiere, agranda las fronteras de su influencia. Cuando realiza un servicio más allá del pago, cuando responde a la crítica con calma, cuando da amabilidad donde no se devuelve ninguna, ejerce el derecho divino de la maestría. Otros pueden no ver la corona sobre su cabeza, pero sienten su peso en su presencia. M. Statler comenzó como botones, sin embargo, trataba cada tarea como si sirviera a un monarca. Lustraba zapatos como si lustrara las estrellas mismas. Su alegría era su cetro, su excelencia, su decreto. Cuando surgió la oportunidad, le encontró listo. Su imperio de hoteles creció de la cortesía y el servicio tan genuinos que los clientes se convirtieron en embajadores de su buena voluntad. Gobernó a través de la bondad, un poder más duradero que el comando. Pensar como un rey es servir como uno, pues todo poder en el universo existe para servir a la creación. El sol sirve dando luz, la lluvia sirve nutriendo el suelo. La mente sirve transformando el pensamiento en beneficio. Cuando sirve fielmente se alinea con la misma ley que mueve las estrellas. Es por esto que los grandes nunca temen dar. Su dar multiplica su dominio. Recuerde, el poder sin bondad colapsa bajo su propio peso. El gobernante injusto no puede mantener por mucho tiempo lo que gana, pues la ley exige equilibrio. Cada acto de engaño pone una trampa para su hacedor. Cada obra de servicio construye un puente hacia el incremento. La justicia puede parecer lenta, pero nunca falla. El hombre que camina rectamente camina con el universo detrás de él. Incluso los vientos de la adversidad llenan las velas de los justos. Diga este decreto a menudo: me gobierno a mí mismo primero, por lo tanto, la vida me confía mayor poder.
Deje que le recuerde que la autoridad comienza y termina con el autocontrol. Aquel que domina la ira desarma a los enemigos. Aquel que gobierna la codicia atrae la prosperidad. Aquel que gobierna el orgullo gana respeto. El mundo se inclina no ante el estruendo, sino ante el peso moral. El hombre silencioso de integridad comanda más lealtad que ejércitos de aduladores. Entienda la aritmética espiritual de esta ley. Cada pensamiento de honestidad multiplica la fuerza. Cada acto de engaño la divide. La integridad obliga al respeto incluso de aquellos que se le oponen. Pueden resistir su posición, pero no pueden negar su principio. Un hombre de corazón limpio lleva un aura que hace temblar a la duplicidad. Su calma es su fortaleza, su conciencia su escudo. Cuando vive por la ley moral, incluso los enemigos se convierten en instrumentos de avance. El crítico difunde su nombre, el rival refina su habilidad, el traidor prueba su vigilancia. Cada desafío es un sirviente disfrazado. El universo no desperdicia nada. Convierte incluso la resistencia en recurso para aquel que permanece firme. Así que no guarde resentimiento. La amargura ata, el perdón libera. El corazón generoso se mueve más rápido porque no carga peso. La paz del rey es su mayor tesoro. La paz del rey es su mayor tesoro. Ninguna corona de joyas puede igualarla, pues la paz es la evidencia de un dominio completo. Es la certeza tranquila de que nada externo puede perturbar lo que está gobernado internamente. Esta paz no viene de la falta de problemas, sino de la maestría sobre ellos. Sabrá que ha alcanzado la verdadera realeza cuando los eventos que una vez provocaban ansiedad ahora despierten solo curiosidad. Esa serenidad es el eco del poder. Deje que su porte diario revele esta paz. Camine con paso mesurado, hable con confianza tranquila. Escuche con plena atención. Tal compostura no es mera postura, es magnetismo. La gente se siente atraída hacia aquel que no se apresura, que no se inquieta por el ruido, que irradia certeza. Incluso el silencio conlleva comando cuando emana de la posesión de sí mismo. La mente inquieta habla para ser escuchada. El maestro habla solo para lograr. A medida que ascienda en automaestría, la prosperidad seguirá naturalmente. La riqueza, la influencia y el reconocimiento no son premios, son reflejos. Reflejan el orden, la generosidad y la fe interior. Cuando da más de lo que se le paga, cuando sirve más allá de la expectativa, cuando eleva en lugar de exigir, multiplica la riqueza invisible. El universo, obligado por la ley del equilibrio, debe recompensar tal excedente. Un hombre me preguntó una vez, ¿cómo puedo atraer abundancia? Respondí, volviéndose abundante en espíritu. Dé elogio donde otros critican. Ofrezca ayuda donde otros retienen. Piense generosamente, y el mundo le pagará en especie. La mente de escasez repele. El corazón de plenitud magnetiza. No puede empobrecerse dando. Solo puede expandir su capacidad para recibir. La verdadera realeza es una radiancia espiritual que bendice todo lo que toca. No deslumbra, resplandece, no se jacta, beneficia. Se mueve por el mundo como la luz del sol a través de campos abiertos, transformando silenciosamente todo en fertilidad. Para alcanzar este estado, debe limpiar su pensamiento de envidia, celos y juicio. Estas son nubes que atenúan el brillo de la corona. La gratitud y la buena voluntad la pulen hasta que su luz se vuelve irresistible. Cuando su mente es pura en intención, cuando su corazón late con fe, cuando su conducta refleja honestidad, su misma presencia cambia las habitaciones. Los hombres hablan con más cuidado a su alrededor. Las mujeres se sienten más seguras. Los niños confían en usted. La oportunidad se acerca. Atraerá aliados de naturaleza similar, pues la luz busca la luz. Esto no es misterio, sino resonancia. Lo semejante atrae a lo semejante. Los nobles atraen a los nobles tan seguramente como los viles atraen a los viles. Mantenga por tanto este voto. Seré la causa del orden donde quiera que me pare. Pensaré la verdad, hablaré fe, actuaré en servicio. Dejaré cada lugar mejor de lo que lo encontré. Este es el código de los reyes. Cada pequeño cumplimiento del mismo expande su influencia. El panadero, el maestro, el artesano, el líder, todos pueden gobernar de esta manera. La realeza no es nacimiento,
es comportamiento. Con el paso de los años, otros notarán su prosperidad serena y la llamarán suerte. No verán las leyes internas que obedece, los decretos pronunciados al alba, la disciplina del silencio, la conquista diaria del ser. No sabrán que mientras ellos buscaban poder afuera, usted lo construía adentro. Y usted, habiendo encontrado el secreto, ya no ansiará su aprobación, pues la corona que lleva no puede ser dada. Debe ser ganada a través de la obediencia a las leyes de la grandeza. Vivir por estas leyes es vivir más allá del miedo. Ya no tiembla ante la pérdida o el juicio. Entiende que nada real puede ser quitado, nada injusto puede perdurar. Su paz se vuelve inquebrantable porque descansa sobre el principio, no sobre la posesión. Y de esa paz fluye una influencia que perdura mucho después de que su nombre es pronunciado. Esta es la inmortalidad del tipo noble, la continuación del bien a través del ejemplo. Deje que este decreto final selle su realeza. Ahora pienso como un rey, comando mi pensamiento, gobierno mi emoción, régulo mi tiempo, bendigo mi mundo. Por lo tanto, la vida me corona con todo lo que es real. Repítalo hasta que su ritmo se convierta en su latido. Dígalo hasta que sus acciones lo repitan. Su tono lo lleve. Su destino lo pruebe. El mundo siempre ha obedecido a la mente que conoce su propia autoridad. Obedecerá a la suya cuando su fe iguale a su propósito. El camino de la maestría nunca está verdaderamente terminado. Cada alba le llama a un trono más alto. Cada desafío prueba la fuerza de su corona. Pero sepa esto, una vez que haya aprendido a gobernarse a sí mismo, nunca necesitará temer el gobierno de ningún otro. Pues el hombre que reina dentro, reina en todas partes. Usted nació para este dominio. Dentro de usted yace el reino, la corte, el ejército y la corona. Piense como un rey, actúe como un rey, sirva como un rey, y la vida misma se arrodillará ante la majestad de su comando.